Hoy tengo el placer de conversar con Mili Zabaleta, la mujer detrás de Mulanas, una sociedad literaria que invita a mujeres a conectarse con su historia, descubrir sus voces y sanar a través de la literatura. Ser Mulanas no es solo un espacio para leer, sino para escribir nuestra propia historia, para encontrar en los relatos de nuestras escritoras latinoamericanas la inspiración y el poder de transformar nuestra realidad. Con una mirada profunda sobre el papel de la literatura en la sanación cultural y el empoderamiento femenino, Emilia nos va a contar cómo nació esta iniciativa, cuál es su propósito y cómo el acto de leer y escribir puede ser una herramienta de autodescubrimiento y liberación. Me interesa además analizar cómo este proyecto contribuye a restaurar el sagrado femenino y fomentar una nueva forma de conexión con nosotras mismas y con las demás. Tengo una excelente noticia para compartirles. Y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Así que bueno, me parece una gran noticia. Las alianzas que son producto de la sinergia y de compartir valores y propósitos me parece que son las que mejor funcionan. Y por otro lado, les quiero agradecer por estar del otro lado, como siempre. Muchos besos. Gracias, Emilia, por estar acá. Gracias por el libro. Gracias a que vos, es Abri. Hermosísimo y que voy a leer ya. O sea, arranco hoy a la noche. Hay una pregunta de rigor y tengo un montón de otras para hacerte, pero no puedo dejar de hacerte la primera de este pod, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Así que ahí va. Ahí va. Me gustaba mucho la naturaleza porque nosotros cuando éramos chicos viajábamos por el trabajo de papá. Entonces estábamos mucho tiempo, meses en Francia y meses en Estados Unidos. Y cuando estábamos en esos lugares, generalmente era al aire libre, Sí. con los caballos. Y yo cuando era chica tenía como estas dos partes, ¿no? Que creo que todavía sostengo. Un mundo interior muy mágico, donde yo era lo que yo quería y podía ser desde un animal, una actriz o un vampiro, no sé, depende también lo que podía leer. Y ese mundo se manifestaba como en un espacio cerrado. Generalmente era como un cuarto donde yo tenía mi cuarto propio, como Virginia Woolf que dice a room of one's own. Sí. Y ahí podía ser lo que yo quería. Ese mundo interior con mucha imaginación y mucha creatividad era muy íntimo y no lo compartía. Fuera de eso, yo creo que si bien me gustaban mucho los animales y tenía esa fantasía de, bueno, por ahí puedo ser veterinaria o esas cosas como que surgen mucho de chicas, yo creo que quería ser varón. Porque ya te das cuenta que había otros privilegios o no. Sí, me parece que yo soy la hija mayor. ¿Cuántos son ustedes? Somos 3. Okay. Y papá es el mayor de 7 hermanos, de una familia como bastante tradicional, ¿viste? Con los que se van repitiendo los nombres. Sí. ¿Y se sientan siempre en el mismo orden en la mesa? No tanto porque no son tan prolijos, pero, pero bueno, como una cosa muy fuerte, muy masculina también, ¿no? De preservar ese nombre a través de las generaciones. Y también soy la mayor del lado de mamá, ¿no? Y ese rol como del hijo mayor que tal vez no fui, o sea, que no llevé ese nombre, ¿te pesaba? O quería yo cumplir de alguna manera con ese rol. Entonces estaba mucho entre los caballos y como que quería, me levantaba temprano y yo estaba ahí en las caballerizas y capaz que hasta quería ser polista. Claro. O no, esa cosa, esa figura. No había tantas mujeres, ahora hay muchas más. Sí, ahora un montón, total. Y de hecho jugué un poco y me re divertí y demás, pero sentía que tenía que tener ese rol de responsable y ¿Pero decís que era como y... una autoexigencia tuya o había un poco un deseo, no sé, por ahí de tu papá de
hacer como que eras varón y te transmitía las mismas cosas? No, de hecho no, porque después en Ok. un momento dado me dijo, no sé Gorda, si quiero que basta, hagas tanto claro. esto, vos sos mujer y tenés que Anda a ir a hacerte hacer las shopping, manos, ni idea. claro. Sí, pasó eso. Pero por otro lado, por supuesto que era un poco una autoexigencia, pero Sí. también había un poco de... Mira, te voy a contar algo muy... que me pasó cuando cumplí 40, ¿no? Yo tengo 42. Cuando cumplí 40 me mandan una nota de una revista que creo que era Para Ti, o la revista La Revista, en el momento, el día que yo nací, o en los días en los que yo nací, ¿no? Y yo era tapa de la revista Tremendo. y el título era Nació la Beba de Oro. Tremendo. Sí, es La nota... un poco mucho, ¿no? Un poco mucho. Claro. La nota... fuerte. Pero ¿vos la habías visto alguna vez esa nota? No. ¿Nunca la habías visto? No. Sí sabía que Sí, yo había no, salido pero no, mucho en las tapas de la claro, revista por sí, mamá, sí, por las claro, trillizas, sí, obvio. perfecto. Pero cuando me mandan esa nota y yo la leo, la nota estaba escrita por una periodista X. haciéndose pasar por mí. No, como en primera persona. En primera persona. Hola, me llamo Emilia Zabaleta y yo cuando sea grande, ¡Qué capaz que audacia, sea como por mi papá Dios! o con mi mamá, como que yo dije, qué loco. Que se lo hayan publicado. Qué loco que yo nací con una voz Tremendo. que no era mía. Sí, sí, sí. Entonces, sí. es verdad que fue mucho de autoexigencia, es muy de mi personalidad Sí, sí, y fui pero creciendo había- con eso, pero había algo como... Sí, estaban los ojos puestos ahí. Sí. Entonces yo Pero siempre vos traté fuiste, de claro, cumplir la con ese primera rol. que nació de tu mamá y tus tías. Sí. Ah, Y después, Claro. la primera de 7 varones, Claro. Mi abuelo 2 varones, y toda esta cosa muy... ¿no? Entonces como que había un poco... sí, un poco de los dos lados. Y- Sí. Y por ende, yo también veía como que era más fácil, o yo consideraba que era más fácil, o puede ser que sea esto de los privilegios, o lo que quieras, siendo varón. Tal vez más libertades, Claro. ¿no? Y esa responsabilidad. Ahora Esa todo es- obediencia y responsabilidad de hija o hijo Claro. mayor. Ahí no importa Sí, si sí. es varón o mujer, ¿no? Creo que pasan muchas veces. Re. Que después el segundo es el que se revela, ¿viste? Sí, sí, el que tiene más alternativas. Claro. Pero acá yo estaba ahí, en ese lugar. Y ese mundo tan creativo y tan lúdico que tenías interno, lo tenías como escondido porque Bastante pensabas guardado. que no cumplía con ese otro lado. Puede ser que capaz no me sentía tan... No me salía a expresarlo de manera... No, lo tenía más guardadito, más secreto. Y lo mantuve muchísimo tiempo. Bueno, ¿Hasta muchísimo cuándo lo tuviste tiempo. escondidito? Hasta hoy. Hoy lo estoy contando por la primera vez. No, hasta hoy no. Pero después, que seguramente me vayas a preguntar después en el transcurso Sí. de mi vida y todo, yo creo que fue hasta que empecé con este proyecto, y este proyecto arrancó o se desató cuando muere mi prima. Y ese fue como ese punto, ese momento bisagra, ¿no? Y eso de replantearse un montón de cosas. Nosotras éramos Muy unidas. éramos como hermanas, nos criaron a todas como hermanos, pero yo era la mayor y ella es la que me sigue. Y ella artista también, y con un montón de cosas de ella también, que personales de su vida, y yo dije, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi esencia? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que soy? realmente quiero hacer? ¿Dónde estaba esa Emilita? ¿Dónde está ese mundo medio mágico? ¿Por qué lo sigo guardando? ¿Cómo lo puedo soltar? ¿Cómo lo puedo...? Y ahí arrancó todo eso. Ahora, cuando vos, volviendo como atrás, ¿no? En la cronología, lo fuiste manteniendo como en paralelo y por otro lado fuiste siguiendo como con tu vidita, no vidita por quitarle importancia, pero digamos con lo que el mandato más o menos pedía. Sí. Y tenías como alguien con quien compartías ese lado B, ¿cómo lo fuiste llevando? Porque también a veces se me ocurre que cuando uno es
tan creativo o tiene tanta búsqueda, ¿no? O puede volar tan alto, después esa dualidad quizás por momentos es o agotadora o te genera como incoherencias. Pero hasta este momento que me decís cuando fallece tu prima, ¿vos cuántos años tenías? 35. Por eso, no hace tanto, o sea, hace 7 años. Exacto. Vos ahí fuiste, estudiaste, ¿qué hiciste como para decir, bueno, cuál es mi trabajo? ¿Cómo te empezaste a plantear vos en el mundo? Yo estaba trabajando en Cancillería. Ok. Yo estudié Relaciones Internacionales. Ay, como yo. Mirá. Se ve que esto de estar, siempre fui muy, muy, muy curiosa, ¿no? Y también estar viviendo en distintos lugares, claro, y absorbiendo diferentes culturas y el tema de los idiomas, a mí me fascina todo eso, y conocer gente y lugares y el porqué, y estoy en tal castillo y quiero saber quién vivió y claro, qué pasó, y siempre fui de eso. Y como no podía ser polista, creo que ahí un poco mi inconsciente buscó algo que creía yo me iba a permitir viajar. Pero después nunca hice la carrera diplomática, entonces no tuve esa oportunidad. Que además uno piensa que relaciones internacionales sí o sí es eso, y después cuando arrancás la carrera, o por lo menos a mí me pasó, yo también la estudié pensando, bueno, voy a ser diplomática, que igual después hay que meterse en el ISEN y es difícil, y cuando uno es mujer es más difícil, y si no tuviste un padre, abuelo, qué sé yo, que haya sido diplomático también. No, y es una vida que tiene que ser compatible con si vos querés armar una familia. Sí, después alguien te tiene que seguir. Sí. Y eso no se me dio de esa manera, no, pero tampoco me arrepiento, yo un poco me desencanté con la idea de, pero estando en Cancillería, bueno, después yo hice una maestría en integración latinoamericana, me metía en cursos distintos, desde portugués hasta fotografía, o sea, siempre muy ecléctica, ¿viste? Claro. Como, bueno, como las relaciones, buscando. Sí. No, las relaciones internacionales son eclécticas. Es muy amplio. Muy. Es lo lindo de la carrera, claro, pero es lo que después te obliga, ¿no? En algún momento decir, bueno, ¿hacia dónde quiero empezar a tirar los cabos? Exacto. Sí. Y en ese tiempo también me caso, empiezo a tener mis hijos. Súper chica, ¿o no? Y sí, me casé a los 26 claro, y tuve mi primer hijo a los 28. O sea, me quedé embarazada, 26, casi 27, o sea, me quedé embarazada bastante rápido. Después a los 2 años la tuve a mi segunda hija y como que ahí me volqué mucho a la maternidad. Familia, Nunca dejé igual de hacer, ¿eh? Siempre estaba buscando otras cosas. Me enganché con alguien que en ese momento era el novio de mi hermana, entonces quería hacer un festival cultural, no sé qué. Bueno, dale, bueno, ¿por qué no? Pero siempre, nunca dejando la Cancillería, porque era como mi ancla, ¿no? Esa cosa de, bueno, esto es mi carrera, entonces yo sigo acá. Trabajé mucho con un diplomático que hoy es el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Mira. Que, bueno, espectacular, un grosso, que yo aprendí un montón, pero después él se fue y después ahí quedé como en distintas áreas de la Cancillería y en algunas un poco más culturales y políticas, escribiendo muchos informes. También me metí en el rubro de los talleres de indumentaria para polo, porque de repente se abrió la posibilidad, entonces le di una mano a papá que estaba metido en eso, porque ya era coach de un equipo, y bueno, ¿por qué no vamos por este lado? O sea, siempre estaba haciendo como distintas cosas, y ahí está donde era esas dos caras todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y siempre tratando de adaptarme. Por eso te digo, yo lo pude compartir un poco toda la parte de creativa, si querés, menos porque estaba muy enfocada en la maternidad, por supuesto, cuando los hijos eran chiquitos. Por ahí tenía colegas en la Cancillería con quien podía compartir algunas de estas cosas, pero no eran tan de mi esencia esa del cuartito donde yo... ¿Y cuando nacieron los chicos no te vino también eso un poco con ellos o no? Sí. Siempre tuve ese cuadernito para escribir, siempre, lo tengo de re chiquita. Antes escribía, hoy me levanté, hice tal cosa, el día está tal, tipo crónica. Sí. Y con los chicos también, y también leía, por ahí no tanto, de chica leía un poco más. Siempre igual muy lectora.
siempre igual muy lectora, pero me pasó que cuando tuve a los chicos y cuando estaba trabajando en Cancillería, leía mucho más cosas políticas, Sí, informes por políticos. trabajo, cosas que te nutrían para el laburo. Después sí, capaz que estaba leyendo algo que me No, y divertía. además pero después a mí me pasó, no sé vos, pero cuando tenía los nenes, la capacidad de concentración se me fue como a la luna. Me costaba un montón Sí. leer, o sea, uno lo hace por laburo, pero después es como que ya no puedo, yo ya no podía conectar. No podía, a mí me costó retomar la lectura, a vos no. No me costó tanto, pero igual estaba bien. muy metida en lo que era, porque siempre tuve esa capacidad de, no sé, leer y estudiar escuchando música. Siempre yo fui nunca. súper Qué estudiosa, genia. todo, o sea, Y como todo al mismo escuchás tiempo. música mientras leías. Sí, y estudiaba en la facultad y podía hacer todo al mismo tiempo. Bien. Pero después cuando tuve los chicos y todo eso, también estaba como que no me permití, pero bueno, uno aprende también, ¿no? Cuando es madre. Solo aprende. No me permitía tanto el conectarme, por lo menos con los primeros, ¿no? El conectarme con esa cosa más esencial, ese sagrado femenino, Claro. sino que todavía estaba con ese chip de el hacer y tener todo ordenado Todo y perfecto, organizado y sí, el sí. hacer. Y nunca dejar de trabajar, aunque sea un trabajo que sea medio temporario y buscar otra cosa y no terminar de hacer una y hacer la otra y llegar siempre agotada y tener la comida lista. Sí, todo. Muy de ese perfil de perfectita, Claro. ¿no? Y creo que cuando se muere mi prima es como que explotó todo. Y yo siempre me costó expresar ese mundo interior. Tal vez porque me daba miedo que lo vieran y que no gustara. Que no gustara. Y que entonces dejara de de cumplir ser con ese. perfectita. Exacto. Entonces, ¿cómo lo empecé a canalizar? A través de la lectura y la escritura, pero ya más desde el alma. Y me pasa algo que yo cuando estudio la maestría de integración latinoamericana, la dejo, o sea, termino de cursar y nunca hice la tesis. Y yo estaba ahí en Cancillería y fue ese año también, yo estaba embarazada de mi tercera hija cuando se muere mi prima. Y en ese momento ya venía con un colega que me estaba diciendo, che, tenés que aprovechar, tenés acá toda la información disponible, ¿por qué no haces la tesis? Claro. Yo, ¿para qué? Si, no sé ni para qué estudié esa maestría latinoamericana, acá no hay integración, no es como que estaba desencantada del tema. Dije, bueno, me voy a poner las pilas por lo menos para tener el título porque Obvio. no puedo dejar de ser la prolija, La entonces prolija. vamos, dale, hagamos la tesis y Faltaba vos me el ayudás tic y yo te de la ayudo. tesis. Entonces me hizo de tutor, Franco, un genio. La verdad que me ayudó un montón y y bueno, y ahí es cuando me puse a estudiar un poco con la información que tenía disponible, hago la tesis, defiendo la tesis de 8 meses, yo la maestría la hice en la Universidad 3 de Febrero, y me volví a conectar con Latinoamérica, nuestra región, nuestra tierra. Cuando sucede todo esto también empiezo a leer algunas biografías de mujeres de la historia latinoamericana. Y dije, wow. Y me conecté en esas biografías, no tanto con sus grandes hazañas, siempre traigo el ejemplo de Juana Zurduy, como esta amazona arriba del caballo, y las batallas, y la espada, y esto, y la defensa, y la guerra de guerrillas. Me conecté con otra parte, que era el dolor de esa madre de perder 4 hijos, después perder a su marido, de estar escapando constantemente porque los españoles los acechaban, de ir de un lado a otro, de que no le reconocieran nada, de pasar hambre, frío, de volver a parir y entregarle a su hija a una mujer para que se la cuidara porque ella no podía. Dije, cuánto dolor, ¿no? Y pude canalizar y pude conectar desde ahí. Y eso me ayudó a mí a esa resiliencia, ¿sí? Y esas voces que no salían, muchas veces no salían porque no las dejaban y otras porque ellas tampoco se lo permitían. Y viviendo hoy en una vida donde tenemos, ni hablar, muchísimos más derechos de los que tenían las mujeres antes y libertades y todo, sigue pasando
cada una en su contexto, en su ambiente, que no te permitís del todo sacar esa voz y soltarlo. Entonces mi caminito, que sigue siendo un caminito, empezó a encontrar herramientas a través de estas historias, y cuando las descubrí, dije, esto yo lo quiero compartir. Esto yo necesito compartirlo. Y ahí empezó este proyecto. ¿Pero y ahí lo empezaste a contar o inmediatamente te diste cuenta que tenía que tener una escala, gente que no conocías, involucrar, o sea, ¿no? Porque uno, igual es interesante, muy interesante, todo lo que es, o sea, vos estás embarazada, terminaste esta tesis en la que se te presenta toda esta información que te empieza a cobrar un sentido mucho mayor que el de la tesis, obvio. Y en paralelo lo que le pasa a tu prima, hay como esos momentos que uno no puede más que hacer lo que termina haciendo, ¿no? Es como, casi que no es una decisión racional. Es como abrir el grifo. Exactamente, y bueno, sale eso. Pero claro, cuando abro el grifo, Sí. empieza a salir un caudal de agua, bien pisciana como soy, que por momentos no podía regular o darle forma. El agua toma forma Sí, sí. según cómo Según lo le que des la forma. claro. Exacto. Y ese fue otro proceso, ¿no? Cómo darle forma a esto, cómo expresar, cuánto expresar, qué transmitir, cómo combinar esto con la vida que llevo, con mi Eso, casa, con claro. mi vida, con mi matrimonio, Que estaba con todo tan mis organizadito. hijos, que estaba todo como, bueno, parecía estar todo muy perfectito, ¿no? Y empezás a sentir, y empezás a no es cambiar, es como a transformar. En muchos casos fue transformar el dolor en arte, porque escribir es arte. Totalmente, también, obvio. leer y conectarte con esos mundos paralelos, con la historia, con nuestra historia, con la naturaleza, porque está todo vinculado. Yo no puedo escribir sin conectarme con el espacio, con el contexto, con lo que me inspira. Cómo darle forma a todo esto acumulado de mucho tiempo. Y bueno, y eso sigue siendo un camino y sigue siendo un proceso. Me parece que no va a terminar nunca. Además, como soy, como que... No, claro que no va a terminar y que seguro lo fuiste 7 años ya hace. Sí. Sí, de Va a ser ser el Mulanas. 25. No. Mulanas tiene como, no sé, yo le puse como fecha de comienzo. Ok. Cuando me fui yo empecé a escribir relatos y tenía esa intención de realizar eventos lúdicos con Sí. música en vivo, poesía y relatos en distintos lugares. Y el primero que hice, que fue un poco el primero y el último, porque ahora te voy a explicar por qué, fue en Montevideo en marzo del 2020. Ponete en Bien, tiempo claro. y contexto. Pandemia. Yo me voy a Montevideo y hago este pequeño evento divino. Lo último que hiciste. Un paquetito hermoso que era como mostrar ahí con poesía, con música en vivo, con una uruguaya que la conocí en el momento, con otra uruguaya que me dijo hagámoslo y me ayudó a armarlo, y esta otra chica que cantaba bárbaro, entonces trajo unos músicos y entonces yo recitaba poesía y contaba relatos de mujeres de la historia de Uruguay. En un lugar soñado también, y bueno, termino yo feliz y dije, bueno, vamos por más. Claro. Y me bajo del barco. Se cierra Buenos todo. Aires, y me dicen, a tu casa. ¿Cómo? No exageres. Y ahí está. Y arrancó la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la forma de poder transmitir todo esto fue las Digitales, redes. Claro. Y yo me armaba 2 vivos por semana con los chicos en casa. Y me reestresé porque yo quería darle tanto y soy como muy apasionada en eso, y también a veces muy soñadora con ese sesgo de
¿cómo hacemos para bajarlo a tierra? Vos sola decís que te bajás, Me cuesta como que tenés un lado que está ahí arriba y ahí viene ese el lado es otro muy y- fuerte. claro. Entonces hoy, pero después de vivir muchas cosas, estoy aprendiendo a bajarlo, a realmente como bajarlo a tierra, hacerlo como real en muchas cosas. Pero escúchame, cuando fuiste, hiciste eso en Uruguay, el público Sí. era uruguayo. Era un público uruguayo, Eran sí, poquitas personas. éramos qué sé poquitas yo. personas. Cuando decís, ok, pandemia, lo tengo que empezar a hacer virtual, Sí. vos ya tenías presencia en redes, ponele, ¿cómo se te No. ocurre hacer un vivo? No, ¿De dónde no, sacaste fue esa todo, idea? no, fue O está bien que todo como todos a- hacían vivos en ese momento, pero el que Sí, nunca pero- lo hizo o no tiene cancha de redes, No, si cero. vos buscás ahí en la cuenta el primer vivo, yo creo que lo dejo porque, bueno, tengo como ese corazoncito de, bueno, es la primera vez, pero toda cartonada, ¿entendés? Sí, Tenía sí. que contar la historia del primer relato que yo escribí, que lo escribí sentada en la plaza de San Telmo, imaginándome a una mujer que tiene una historia espectacular durante las invasiones inglesas, que pasa por ahí caminando enfrente mío, entonces yo me la imaginaba, y entonces yo le contaba la historia, y todo eso lo escribí en el momento. Después lo hice a través de un vivo. Entonces yo hacía 2 relatos por semana. ¿Y quién estaban del otro lado? Y las poquitas personas que Pero se había, enganchaban, claro, ¿quiénes mis eran? amigas, ¿Tus mi familia. amigas? Mis Te amigas, mi voy a familia. hacer un vivo, Claro, conéctense. claro, sí, Y ahí empezamos empezó. a sumar. Sí, y por supuesto que tuve una ayuda enorme para hacer el look and feel de después empezar a armar un sitio y los Claro, colores que me identificaran. Y yo ya tenía el logo, que el logo de hecho era un dibujo de mi prima que me había regalado tiempo antes Mirá. de partir. Entonces el azul y el verde que tenía que ver con el cielo y la tierra, que las mujeres del pasado, las mujeres de hoy, esa conexión, ese borrar fronteras, ese borrar el tiempo, porque sentimos lo mismo que pueden haber sentido hace 5 siglos, ¿no? Ese Sí. unir, Sí, es muy armar tribu. impresionante eso. Y bueno, y ahí empecé, y de a poco me iba animando a 2 vivos por mostrarme. semana es un montón. Es un montón, o sea, es un montón. Y tenías, pero todas eran tus relatos. Sí, eran mis relatos. Yo investigaba, contaba la historia y después terminaba leyendo algo que yo había escrito. Al tiempo, 2 años, bueno, a los casi 2 años empecé con la sociedad literaria, porque dije, bueno, vamos a entrar en las escritoras. ¿Que que son estuviste poco 2 años conocidas. haciendo vivos? No, en algún Un momento. poco menos. ¿Que hiciste presencial algo? Después algunos eventos empecé a hacer presencial. Por ejemplo, en la sociedad literaria hacíamos los encuentros virtuales, los 2 primeros, y el tercero, ponele una en una casa de una que puso la casa, y ponía después casa. hicimos algo un poquito más grande en un hotel en Capital. Después otra vez hice como un show en vivo donde estaba toda esta conclusión de la escritora de la que habíamos hablado y habíamos leído, con una invitada que hizo una muestra de danza, basándose en el contexto de la obra literaria, que era la llanura pampeana, y entonces pusimos música medio folclórica, no sé, me la Ahora, toda la rebuscaba. gente que te rodeaba, ¿no? No sé, tu marido, se me ocurre en ese momento, tu familia, te miraban como diciendo, ¿qué le está pasando? ¿O era algo predecible en ese momento? Porque yo creo que No. ahí empezaste como tal cual. Mi ¿viste? marido es ¿qué le está pasando? Claro. Porque Que- el ¿Dónde apoyo... está la Emilia que yo conocía? Claro. Y mi familia no, Los mi familia fue un chicos. apoyo incondicional. Y los chicos también descubriendo Y un los lado nuevo chicos, tuyo. Sí, pero ¿sabes qué? Recién, tiempo más tarde, yo también empecé a compartirles desde otro lugar. Lo que como, hacías, esto es lo que claro. me costó un montón. De hecho, hasta hace re poco todavía no decía soy escritora, por ejemplo. Entonces, como poder ponerle un nombre a qué es lo que hace mamá, ¿no? ¿Por qué pensás que te costó tanto lo de poder decir que sos escritora? Por también esa cosa de autoexigencia y Pero no como que te sentirme... faltan ¿cuántos libros para que puedas decirlo? Ponele. No sé, yo ahora Claro. estoy escribiendo una novela, Por eso. ¿no? Y entonces yo digo, bueno, tengo que decir que soy Y sí, escritora. obvio.
siempre fui, ¿vos qué haces? Y era, bueno, yo hago esto y esto y esto y esto y esto y esto también y esto y esto, pero era como, no terminaba de, siempre me sentía como que tenía que dar explicaciones. Como que estabas en falta, no importa cuánto dijeras que hacías, ¿no? Y cuánto hicieras. Sí. Siempre un poco insuficiente. Y pero ahora cuando vos decís que sos escritora, ¿sentís que estás completa con eso? Sí, pero igual tengo todavía esa cosa medio de autoexigencia, de, bueno... No, es que igual podés seguir siendo autoexigente, pero yo siento que además de la autoexigencia, es que tal vez nada de eso te definía. Y entonces vos necesitabas como dar un pantallazo para que el otro después eligiera lo que por ahí, ¿no? Lo que vos quieras. Claro, elige soy camaleónica, soy adaptable. Soy todo esto, exacto, obvio, porque esa es la parte de la autoexigencia, pero también cuando uno encuentra algo que lo describe, que no es fácil también, ¿no? Digo, es como porque implica un recorrido propio, conocerse, animarse a hacer lo que a uno le gusta, eso es como una razón enorme para celebrar. O sea, para mí que vos digas que sos escritora es porque también llegaste a un lugar, a un puerto que te debe dar como una paz que las otras cosas no te daban. Sí, puede ser, es verdad eso, sí. Hoy digo, soy escritora. Después puedo agregar todo lo demás. Todo lo demás que lo hiciste y lo haces y seguís malabareando con todos los proyectos que se te crucen seguramente. Pero es sentirme en paz con eso también. Y eso que vos siempre decís como de la cura, ¿no? O sea, de la lectura o la escritura nos van curando, ¿no? ¿De qué nos van curando? ¿Qué es lo que vos fuiste viendo también porque esto fue un proceso seguramente de crecimiento y de sanador para vos, pero que después habilitaste a todas estas otras mujeres? Eso se fue dando casi sin querer. Okay. Al principio no me lo creí mucho. No pensaste que iba a pasar, ni lo prevías. No, y cuando empiezo a tener algunas devoluciones y personas que me dijeron y me dicen que son como mis fieles seguidoras de la tribu, y me dicen, vos no sabés lo bien que me hizo estar en esta tribu o lo bien que me hace lo que vos me compartís y lo que me transmitís. Y yo, bueno, no, para tanto. Pero bueno, hasta que en algún momento tengo que decir, aceptarlo también, sí, claro, ¿no? Decir, bueno, yo tengo todo esto que a mí me apasiona, que a mí me gusta, que a mí me ayudó, lo quiero poner al servicio de la humanidad. Y quien lo quiera tomar, buenísimo, porque sé que es algo lindo y es algo positivo, y es una herramienta. Y estoy en la constante búsqueda también de mejorar esas herramientas y poder comunicarlas de una manera para que llegue a más y más personas. Ahí es cuando me aparece esa Emilia, no, bueno, pero tenés que más. Entonces después bajo un poco y decir, va a llegar a quienes tenga que llegar y en el momento en el que tenga que llegar. Pero cuando armaste eso, que dijiste, estuve 2 años y finalmente ahí armé el club literario, ¿quién te ayudó a organizar eso? ¿Vos sola ya sabías cómo lo querías armar? No, fue todo muy autodidacta, muy así. Sí, por ejemplo, nunca dejé de tomar cursos, me metía por ahí en algún curso de escritura, o iba y participaba, o sea, eso me pasa. Hay una muestra literaria en La Boca el domingo a las 5 de la tarde. Te convoca. Vamos. Y voy. Y así, me muevo mucho. Que a veces decís, ¿qué estás haciendo? Un domingo a la tarde, tenés que dejar toda una organización. Pero cuando voy siempre, aunque sea una persona, encuentro como una conexión muy especial. Y si es de a uno que tenga que transmitirse, bueno, es de a uno. Aunque esté en las redes, porque viste, decís, pero tenés las redes, aprovecha a través de las redes. Bueno, pero a veces las redes no es tan fácil. No, o no sabe, no tenés ese feedback tan concreto como el de la presencia. Sí, algunas lo pueden recibir, podés llegar a tener una conexión. Sí, pero bueno. Sí, y la lectura es, también yo creo que las redes están tan cargadas
que lo tuyo, o sea, lo tuyo, lo mío, lo de todos va pasando en un mar que a veces no es el mejor contexto en el que uno lo está tratando de transmitir, ¿no? Queda como fuera de contexto. Todo queda fuera de contexto en las redes en un punto. Pero bueno, se ve que a mí me gustan mucho los desafíos, como que la complejidad. Sí. Porque me pasaba hasta estando, cuando trabajaba en Cancillería. O sea, yo trabajaba en Cancillería y por ahí la gente que no me conocía mucho pensaba, esta, la hija de un lado y del otro, claro, la hija debe de tener los un perfil tal, o debe ser una orientación política tal. ¿Sentiste mucho eso? Recontra. Después cuando volvía al asadito familiar del fin de semana, era lo mismo. Al revés. Claro. Esta está con ideas feministas raristas, medio raris, o de repente como con una orientación política que no condice tanto con lo que pensamos. Entonces al final era... No pertenecías a ningún lado. Exactamente. Entonces eso... Por eso tanto eso tiempo es muy ese incómodo. Mundo interior, sí. donde yo encuentro ese refugio. O sea, es como mi habitación, mi espacio, donde yo como... Sí, que nadie esté opinando ni sobre vos. Que está sobre, buenísimo, sí. pero cuando hay que empezar a abrirlo, sí, porque no te hace más otra, genuina y auténtica, obvio. Es un trabajo enorme, porque tenés que animarte a vencer esos miedos y mostrarte tal cual sos. Sí, que el miedo para vos que es al herir los sentimientos por ahí de gente que vos querés, o a que no te quieran tanto Las a dos vos. cosas, sí, que no me acepten como soy, a herir, por supuesto, amén, a ponerme yo en primer lugar, a querer ser vos protagonista. A querer ser yo protagonista, entonces eso qué es lo que puede llegar a generar en el otro, y me costó un montón. Todo eso porque naciste primera, ¿te das cuenta? Porque todo, ¿Puedes yo creo, porque eso es muy lógico todo lo que estás contando, pero debe haber sido liberador para todas las que vinieron después, los que vinieron después, es lo que vos dijiste de la nota esa. O sea, fue el primer bebé que salió en la nota, les pareció que era una nota en la que había una periodista que tenía que ponerle voz a ese bebé que era del mundo ya. Sí, no sé si fue liberador para el resto de este clan que tenemos, no sé, pero sí creo que todo este trabajo, confío en que es liberador para las generaciones de abajo, para nuestros hijos. Claro. Para mis hijos, por lo menos. Bueno, ustedes tampoco son ya o sea, siempre yo siento que es como, por un lado, la responsabilidad que tenemos cada uno como individuos de intentar ser mejores cada día. Tal vez no todo el mundo como piensa de esa forma, pero yo creo que es la forma natural de evolucionar como sociedad y que cada uno desde su mini lugar vaya haciendo lo que puede. Entonces, si eso fuese así, es como, bueno, obvio que todo lo que viene después es mejor o tiende a mejorar. Sí. Es cierto que a veces no pasa, pero lo que vos estás haciendo, además de desafiar por ahí esos miedos internos o adentro del clan o de la familia, o le estás dando esas mismas herramientas a un montón de otras mujeres y usando, como vos también, a todas estas otras mujeres, ¿no? Es muy superpoderoso. Sí, es una energía, eso es el sagrado femenino, que a veces cuesta un poco explicar. Explícalo. ¿No? Es una mezcla de mujeres que corren con lobos, esta cosa medio salvaje y primitiva que pocas veces nos permitimos exteriorizar. Pero el sagrado femenino también es honrar. No es solamente esa cosa más, sino es honrar. Honrar, perdonar y perdonarnos en muchas ocasiones. Y es como homenajear, tener esa pausa para conectar con esa parte súper femenina, ¿no? Que es un poco de ensueño, que es un poco de intuitivo, que es bien creativo, y conectar realmente con esa parte y dejar de ese hay que. Porque vivimos en una sociedad donde hay que.
constantemente. Y lo digo porque me pasa. Entonces, poder de salir de eso y entrar en esa cosa más íntima, darte esos espacios, esos momentos de conectar con lo que sea que te pueda, y si no hay nada que te esté motivando, bueno, justamente permitirte ese momento de, bueno, vamos a ver, descubrir, buscar. Y para buscar, a veces tenés que ir un poquito para atrás, o a tu infancia, o a tus ancestras también, ¿no? Entrar en esa memoria. Y yo entro en la memoria de toda la mujer de Latinoamérica, que a veces digo que es como si me hablaran, andando medio con la brujería, como de repente ¿Sentís me baja que la se te info. aparecen? Sí, bastante, porque... No queremos alarmar. No queremos alarmar, pero a veces me encuentro escribiendo un relato, porque después cuando leas el libro vas a ver que son momentos de la historia de mujeres que existieron, donde yo me puse en el lugar ahí y me bajó una cantidad de información. Yo las ficciono esos momentos. Sí, claro. Después hay como una pequeña biografía de quién sí. fue esa mujer. Pero empiezo a sentir lo que sintió, o empiezo a tratar de ponerme en ese lugar y rodearme de lo que está pasando en ese momento. Y digo, wow, ok. Una vez me dijeron, está buenísimo eso. Tenés que aprender a pedir permiso también cuando entres ahí en esos lugares. Mira. Y digo, wow, ok. ¿Y ahora lo haces? Y ahora lo hago. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el ritual eso que me estás contando? Cuando te pones en la cabeza de otra. Ahora no estuve escribiendo tantos relatos, pero te cuento cómo era cuando estaba full con los relatos, ¿no? Uh-huh. Encontraba una mujer, entraba y era muy loco porque de repente estaba estudiando a una que aparece la amiga o con quien tuvo una discusión periodística, o no sé, estaba estudiando un poco a Frida Kahlo, que es lo más común, ¿viste? Como digamos, común, conocida. Y de repente eran, bueno, quienes fueron amigas o no tan amigas de Frida Kahlo, y empecé a encontrar una cantidad de artistas, fotógrafas, muralistas, y cuando llego a ellas me llevan a otro contexto. Claro. Digo, claro, y se empiezan a cerrar las piezas del rompecabezas. Entonces digo, bueno, elegí una. Y cuando estoy leyendo alguna que de repente le pasó una cosa bastante como peculiar, hay una que está en el libro que era pintora, ¿no? Y pinta un momento épico en la historia de Uruguay, sin que ella participara de ninguna forma. Y digo, ¿qué le habrá pasado a esta mujer por la cabeza cuando decidió pintar, después de pintar naturalezas muertas y algunos que otros retratos, pintar esto, el desembarco de los 33 orientales, un momento histórico importantísimo, antes de que lo hiciera un gran pintor, que fue Blanes. Sí. Y ahí entro, y ahí me encuentro casi o al lado de ella o un poquito de ella. Y lo bajo. Después lo retoco, lo veo, pero ahí lo voy bajando, como un relato. Es espectacular, es como primero mucha investigación y después mucha... Ahí está esa parte más académica, bien de estudiosa, técnica, precisa. Sí. Pero después te das la libertad de crear un poco. Pero también es cierto, me imagino que con todo ese research encima que vas acumulando, ya al final hablas con un conocimiento de causa, o sea, tenés mucho más derecho a ser ella que antes de haber hecho el research. Por eso tengo que pedir permiso. Por eso tengo que pedir permiso, exacto. Y ahora pedís permiso, ¿cómo es? Decís, pido permiso. No, bueno, si estoy muy concentrada con una mujer de la historia... Igual para mí, ellas te están dando el permiso, porque si no, no se te aparecerían algo así. Algo se habilita. Entonces ahí yo después empiezo a entender que el propósito también es llevar todas estas historias, porque la idea es cómo resueno yo con esto que sintieron o con esto que les pasó. Sí. Y cómo hoy lo puedo vivir en mi vida, en el día a día. Sí. ¿No? Hoy lo siento de esta manera, no lo siento de esta manera, y cuando lo compartís es impresionante como estas historias
mismo si son ficciones, si son libros, si son como algo, pero siempre un libro tiene que ver con la autora o el autor, ¿no? Pero empezás a conectar con las personas que estamos todas en la tribu y estamos leyendo, estudiando, conversando acerca de esta mujer, y se disparan cosas de cada una. Sí. Y ahí está la conexión. Y ahí decís, esto es poderoso. Porque cuando vos empezás a conectar, se borran los malos entendidos, se habilita el diálogo, empezás a conocer a la otra persona y empezás a entender un poco, se genera esta empatía, y ahí es cuando me vuelve esa ilusión y esa esperanza de, bueno, el mundo sería mucho mejor si pudiésemos basarnos en esto. Es que recontra, ahora mientras decías eso yo pensaba que pasa un poco lo mismo con el podcast, con que siempre es el relato de la que está sentada ahí en tu lugar. Obvio que es enriquecedor para la que escucha y que, mirá, no sabía esto, lo otro, pero lo que más sucede es hacia adentro de cada una, cómo eso le impacta, o alguna situación del relato de la otra, ¿no? que le despierta como, bueno, yo hice así, o yo hice asado, mirá lo que hizo esta con los limones que le tocó y yo la limonada, como es eso, y esa oportunidad de ver las cosas desde otro ángulo. Sí, y de potencia, lo enriquecedor que es todo eso. Potencia. Todo potencia. Y además... Y de que también te das cuenta de que vivir en la ignorancia... Eso es lo que te iba a decir, claro. Justo. Porque además de todo eso, vos estás recibiendo una información y compartiendo Exacto. una información que tiene que ver con el pilar fundamental de la buena convivencia, que es la educación. Es eso. Es saber. Es poder entender un poco, es saber por qué calle estás transitando y cuál es la cultura de tu pequeño barrio, o salirse un poquito de eso, empezar a conocer otras tribus, ¿no? Otras formas de pensar, viajar con los aromas, viajar con los sabores y entender que lo que estoy comiendo tiene que ver con materia prima de esta tierra y con historias de los lugares. Que se viene haciendo hace tanto tiempo en estos lugares. Hace poquito viajé a San Juan y yo no conocía la provincia y me fui sola, fue en parte por lo que estoy escribiendo. Sí. Y me encontré como con también eso, con conectar con gente de otros lugares y entender un poco toda nuestra historia de una región que por ahí está casi olvidada, porque, ¿no? Todo se vuelve más fascinante, por lo menos para mí, yo lo creo de esa manera. Comparto. Cuando uno sabe. Cuando uno también, ahí te pregunto, ¿vos qué ves de las mujeres que se fueron sumando, ¿no? a esta tribu, como decís vos? ¿Vos ves esas transformaciones? ¿O ves medio que las que vienen todas tienen como unas características en común? ¿O en realidad te sorprende lo heterogéneo que puede ser el grupo? Es heterogéneo, pero al mismo tiempo dentro de esa heterogeneidad está eso de esa conexión entre mujeres. Sí. He tenido hombres también. Bien. Y eso es súper importante destacar. Y enriquecedor para el grupo y para él. Muy enriquecedor, porque la energía femenina está en el hombre y en la mujer. Total. Y es cuánto lugar le das. Vivimos en una energía masculina porque es la energía del hacer. Y está buenísima. Y es importante porque te hace como evolucionar en la acción. ¿Cuánto estás después, por otro lado, conectado con esa energía femenina? Y cuando hay hombres que participan y se pueden conectar con esa energía, es espectacular. Hay que celebrarlo. Porque vivimos en comunidad, o sea, es así, y complementa. Y después las mujeres que están en esta tribu, hay muchas que las ha ayudado a pasar por diferentes momentos duros de su vida, otras que se quedaron y van encontrando en los distintos relatos o en las lecturas cosas nuevas, ¿sí? Hay veces que llevo no a la práctica, pero a lo presencial, nuestra tribu, en los fines de año, no sé, una vez nos fuimos, por ejemplo, a la fábrica del Colón. Entonces nos metimos en todo esto de ahí abajo. No, a la boca. Ah, qué lindo, no estuve ahí nunca. Es espectacular.
A donde fabrican. Donde es todo como el depósito, pero en realidad es Ok. como no quedó lugar en el Colón, mandaron todo ahí. Y de ahí Ok. se armó una especie de museo donde no vos fui vas nunca. viendo toda la escenografía, el Sí. vestuario de las distintas obras que se llevan a cabo en el Colón o que se han Llevado a cabo. Sí. Otras veces, por ejemplo, hicimos como algo súper lindo con caballos. Mirá qué lindo. Viste, como una terapia, equinoterapia y llevamos ahí nuestra literatura, nuestra mujer, lo que fuera, poesía, todo en la naturaleza y conectando con la energía del lugar. Y muchas sacaron de ellas cosas que hasta ni ellas sabían por ahí. Yo misma, ¿eh? O sea, yo soy una eso más te iba ahí. a preguntar, me imagino que a vos eso también te impacta un Pero montón. sí. Entonces, a cada una le afecta de distinta manera, pero en general te atraviesa, hay algo que atraviesa, hay algo que sucede. ¿En qué consiste lo de la sociedad literaria? ¿Cómo son? ¿Son encuentros? ¿Es un curso? La sociedad literaria ahora tomó un nuevo camino. Siempre leíamos una escritora. Ahora lo que vamos a hacer son 3 encuentros, son encuentros virtuales, donde conocemos un poco la historia de las mujeres en Latinoamérica. También leemos algunas escritoras, la temática es las mujeres y los ríos, entonces las lecturas van a estar vinculadas o bien con los ríos o bien con la región esta del litoral, Río de la Plata y los países que hoy componen esa región. Y después hay algo más que invita a los que participan en la sociedad a volcar su experiencia en función de lo que leyeron y de lo que descubrieron o en dónde resonaron en los otros 2 encuentros con esto de la escritura sanadora, que es como una forma muy libre de expresar eso y de volcarlo y de sanar a través de las manos, porque las manos siempre yo llevo esa gran herramienta que tenemos todos y todas, pero las mujeres a través de sus tejidos, de pintar, de escribir, de mimar, de la caricia, todo eso sale con las manos. Entonces, esa escritura es justamente algo que vamos a hacer en la sociedad y que también se llevan como herramienta o recurso en los momentos en los que uno necesita canalizar o expresarse. O sea, las que participan además después van a producir como un texto propio. Van a producir un texto propio que puede ser para que quede ahí. A voluntad, ¿no? Nadie se tiene que sentir presionado. No, y tampoco tiene que obvio. haber una condición ni una técnica de escritura, para nada, porque la idea es justamente poder darle voz a lo que te pasa a través de las letras. O sea, presenciales tenés esos encuentros que no son tantos, que no porque son bueno, tantos, lleva un montón de organización, sí. Pero trato de hacer. Después está presentación del libro, o sea, cuando yo decidí hacer este compilado de relatos y fui a verlas a Euge y a Vicky de India, ediciones, que ellos habían hecho el libro. ¿Querés contar esto justamente por qué el lomo es así? Bueno, cuando las voy a ver a ellas, que le hicieron el libro a la mamá de mi prima, un libro de artista alucinante, sí. Dije, bueno, yo quiero hacerlo con ellas, son como tan creativas, y me ayudaron y fuimos viajando por todos estos relatos y buscando la vuelta para... Entonces tomamos algunas decisiones, tuve que elegir algunos relatos, hay 13 relatos, el 13º es la Pachamama, o sea que es como un personaje más. Sí. Hay fotografía mía de los distintos lugares que fui recorriendo. ¿Estas fotos? Sí, son mías. Hermosas. De distintos lugares de la región. Hay poemas. Y los relatos, lo que dijimos fue, vamos a borrar un poco las fronteras, vamos a borrar el tiempo también y vamos a buscar un hilo conductor. Y el hilo conductor es ese hilo que yo dije, quiero este hilo en el lomo del libro. Como que está cosido, las historias están cosidas. Es un gran telar. Es esta gran red. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese hilo conductor? Que cada relato, cada mujer tiene, no sé si es un arquetipo o es una emoción. Está la amistad, la tenacidad, la valentía,
Los relatos es La India Catalina, Juana Ortiz de Zárate Yupanqui, Manuela Pedraza, Manuela Sáenz y Rosa Campuzano, Josefa Palacios, Javiera Carrera y Verdugo, Domitila de Castro Canto y Melo, Mariquita Sánchez, Trinidad Ladrón de Guevara, Leona Vicario, Eulalia Rosa Soto, Felipa Larrea y La Pachamama. ¿Y quiénes dejaste afuera? Uf. Pero vos llegaste y dijiste, bueno, yo quiero todo esto, o fuiste como, bueno, ¿qué opinan? Yo tenía varios que ya dije, vamos a tratar de tener de distintos lugares, ¿no? Claro, hacer como como abarcar un poco la región y también un poquito en orden cronológico. Igual yo soy muy decimonónica, me encanta todo lo de las historias del siglo XIX, pero vamos a tocar distintos perfiles también. Y me acuerdo que me faltaban dos. Había uno que lo había empezado, que era el de Eulalia. Sí. Una mujer de Paraguay. Eulalia Rosa Soto. Sí, y lo tenía medio a hacer, entonces lo tenía que terminar. Y después me faltaba otro que no lo había ni arrancado, que era Leona Vicario. Y en ese momento, yo cuento esta anécdota, no podía empezar a escribirlo. Leona Vicario es de la época de la revolución en México, pero no la revolución del siglo XX, sino la revolución, la independencia de México. Leona Vicario era la mujer de Quintana Roo. Yeah. Ella era una mujer como muy preparada, muy culta, que había quedado huérfana y que la crió un tío, y una mujer como nada, que se fue para el bando de los patriotas, ¿no? De los guadalupes, claro. Se llamaba. Y no me salía la historia. Entonces, justo en ese momento, una amiga me dice, che, Emi, ¿por qué no haces un enneagrama? Y te voy a pasar todo, porque yo lo estoy haciendo con un tutor mío. Y digo, bueno, dale, buenísimo. Una amiga que adoro, una colombiana. Entonces hago todo, contesto todas las preguntas, que eran como multiple choice y y le devuelvo todo y me tienen que dar un número. Claro. O sea, ¿qué número soy? Entonces me dice, Emi, te tengo que contar. Tenemos un problema, un pequeño problema. No, tus respuestas son muy incompatibles. No, le tuve que decir a mi tutor, o sea, no pudimos sacar ninguna conclusión. Esta mujer en este momento está pasando por alguna suerte de crisis que no le puedo. Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Pero aparte vos no tenías ningún registro de haber sido incoherente en tus respuestas. Yo respondí como según lo que me pareció que tenía que... Sí. Y dije, wow, ok. Y me puse a escribir el relato de Leona, con esa contradicción interna entre religión, energía, lo místico, la inteligencia, la emoción, o sea, todas esas cosas, integrarlas. Y salió ese relato. Las chicas de India me decían, tenemos que completarlo, dale. Entonces ahí lo mandé y salió ese. Y el último, que fue la Pachamama, ellas me dijeron, me parece que este es el que tiene que ir al final. Y quedó esa Pachamama como muy poética y como un personaje fundamental, porque es la tierra en la que estamos contando estas historias. Mientras hablabas de estas mujeres, ¿hay mucha literatura, digamos, que hable de ellas o es difícil encontrar información cuando arrancas? Mira, Mariquita tiene tiene bastante. Me imagino. Pero digo, porque debe haber tantas, eso te debe haber ido pasando. Es como eso que vos decís, ¿quién era la amiga de Frida? Y después resulta que hay unos mega personajes ahí. Y también descubrís que hay mucho hecho, películas, documentales, pero no son tan fáciles de llegar porque, claro, no son tan conocidas. Después hay un montón que son absolutamente desconocidas. Eulalia es una de ellas, por ejemplo. Sí. Y entonces ahí me da la posibilidad de ser más creativa y de imaginármelo. Voy a la fuente, por supuesto, siempre trato de ser lo más fiel a la fuente histórica, a un registro, aunque sea como mínimo, pero sí, hay muchas que se puede todavía descubrir y vas encontrando. Hoy ¿cómo es tu proceso? O sea, ¿las buscas online y vas a una biblioteca? ¿Ya ni se va a una biblioteca? Ya no se va mucho a una biblioteca,
pero porque también las bibliotecas tienen los registros online. Vos vas a la Online, biblioteca, claro. te inscribís en lo que es la parte de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, de Sí. investigación, y ahí puedes bajarte un montón de cosas. Mirá. Pero yo he ido a la Biblioteca Nacional Y igual, sí, porque eso y fui a también es pedir un como libro del Tesoro que tardaron 2 horas en que me lo suban por el ascensor, que era de una escritora del siglo XIX, Josefina Pelliza de Sagasta, y yo quería ver el libro, su poemario de Lirio Silvestre. Cuando me llega dije, casi me largo a llorar. Sí. Esto es un tesoro Emoción. y no está editado. ¿Entendés? Qué maravilla O sea, que esté ahí. Está. Está. Y así hay un montón de cosas que, de hecho, el otro día fui a la presentación de unos libros de una editorial en Córdoba que tiene una colección que se llama Las Antiguas, donde rescatan a escritoras de la Argentina, Sí. escritoras que han sido poco editadas, o no sé, desde la mamá de Mujica Lainez, por ejemplo, Mirá. que escribió un libro, Mira. entonces lo vuelven a editar. Y te encontrás ahí con que ellas también van buscando distintas investigadoras a través de notas periodísticas, las van rescatando, o cosas que quedan en la Biblioteca Nacional, o en las bibliotecas de otros escritores, como Mujica Lainez, donde de repente apareció el tomo del libro de la madre. Y tenés que hacer un caminito Sí, hasta que vas llegando. detectivesco. Exactamente. Y en esa colección, por ejemplo, me compré, que todavía no lo leí, me compré el libro de Emma de la Parra, que había escrito una novela con un seudónimo masculino, el primer bestseller de la Argentina. Wow. Sí, perdón. ¿Y eso se supo cuándo? Que era un seudónimo y era una mujer la Y eso autora. es con las investigaciones que fueron haciendo. Ella después igual sí escribió otras cosas con su ok. propio nombre, pero en ese momento fue así. ¿Qué encontrás, si es que encontrás algo común que atraviese a todas estas mujeres latinoamericanas con esas fortalezas, pero que, no sé, cada una un poco en la situación no tan similar que habrán vivido y son distintas épocas, pero hay cosas que vos decís, date cuenta que esto les pasó a todas? Mira, la historia es una historia que compartimos en Latinoamérica porque también fuimos conquistados, colonizados por una misma religión, principalmente, Sí. con un discurso político de la época de las coronas y cómo tenía que llevarse a cabo. Eso fue un mandato muy fuerte desde el inicio. Es una memoria que queda, que se va deconstruyendo, pero todavía está. Totalmente. Entonces, eso es en común para toda la región. Y también un mandato en los hombres, ¿eh? Hay un cierto perfil masculino que tiene cosas en común desde México hasta Tierra del Fuego. Como, ¿no? El rol del hombre, el rol de la mujer. Sí. Se van construyendo otros paradigmas, pero sí lo lindo que tiene es que hay una diversidad tan grande, porque después intervienen otras religiones, porque se van rescatando creencias y lo místico y la mitología que viene de hace mucho tiempo, porque volvemos un poco a las bases. Tenemos también en todo ese proceso histórico la llegada de los afrodescendientes, de los africanos y las africanas, y es una gran mezcla, pero claro, vivimos todos en esta misma tierra, donde tenemos una cordillera que nos define, donde tenemos una cantidad de ríos, que es el título de mi próxima sociedad literaria, Las mujeres y los ríos, que es esta gran red fluvial, con todas estas historias que se las lleva el río, ¿no? Hay más cosas en común de lo que nosotros creemos. Y nos damos cuenta hasta en lo que vestimos, los tejidos, ¿no? Que pueden ser parecidos en lugares inhóspitos de los Andes, en otros países, con lo que sea acá, los símbolos, el arte, lo que comemos, y viene de esa cosa en común. Es cuestión de sacarle un poquito el polvo, ¿viste? Sí, sacarle el polvo y mirarlo justamente en contexto con abrir un poquito la mirada. Sí, abrir la mirada. Y contar la historia que a través de los relatos de las mujeres, yo siempre digo, he dado charlas en colegios, ¿no? Sí. Colegios mixtos, o sea, de hecho hasta un colegio de varones,
¿no? Qué bueno. Y, ¿Qué te llamaron? y, En un con- colegio de varones. y contar la historia, como hacer un viaje por la historia latinoamericana, con personajes más, hombres y mujeres, y contarlo como algo que puedes vivirlo como un día a día, donde ellos también tenían una mamá, un papá, un Claro. amigo, una hermana, todo, ¿no? Bajarlos a estos grandes próceres de los monumentos y ponerlos acá al lado. Hola, ¿qué haces? San Martín, ¿cómo andás? ¿Viste? ¿Qué sentís? Hacerlos viajar por toda la región hace, te da como, y encima como ellos me miraban, no podían creer y participaban y preguntaban y decían, ¿y a quién te gustaría haber conocido? Y qué sé yo. Claro. Es como que es una lupa distinta, ¿no? Y te llena más y te ayuda a entender. Te permite entender, exactamente. Yo me acuerdo, toda mi infancia la hice en Brasil, pero me acuerdo que en un momento una profesora de historia nos dio un libro de historia que era todo como cómics. Y eso nunca me lo voy a olvidar. O sea, tengo 46 y eso me debe haber pasado, no sé, a los 9, 10. Ya el formato que fuera como mucho más actual que el libro, que era como viste, si no, siempre el libro de historia que es ese relato infinito, pero pasaba eso, el cómic jugaba a que los personajes vivían en un mundo contemporáneo Sí. al mío de niña, y entonces te permite entender mucho mejor, que es el ejercicio que haces vos también cuando te metes en esa historia y decís, che, yo puedo contar lo que le pasaba en la cabeza. Subámonos a un caballo, Total. subamos a una carreta, o vamos caminando, hagamos el caminito de Mamantula. Qué sé yo. O sea, como distintas miradas, distintos contextos históricos, pero que hacen a eso, a encontrar las cosas en común, a entender que el gaucho también estuvo en Brasil. Claro. Hay gaullos de Claro. Brasil. A que, no sé, ¿por qué tomamos mate? Cosas como mundanas que tienen un porqué. Un origen. Y que si conectamos con eso que además está relacionado con lo esencial, desde lo que vestimos, ¿no? Lo que comemos, cómo nos comunicamos, el lenguaje, las palabras que usamos a veces en las distintas regiones, todo lo vuelve más humano. Eso es. Y donde uno puede conectar en un mundo donde supuestamente estamos hiperconectados, pero no estamos conectados en esencia. No. Estamos conectados con algo que pasa así como La escroleamos. velocidad de la luz, sí. Escroleamos y así creemos que estamos conectados. Pero hay que meterse un poco más. Es que creo que también es eso, lo que propones es una pausa a ese acelere, pero como con un propósito que además va más allá de decir, bueno, estudiemos a esta persona o veamos qué rol ocupó en la historia o en su momento de vida, pero esa conexión, cuánto estamos nosotras conectadas también con ellas. Sí. Y la lectura es una forma de justamente conectar. En los chiquitos la otra vez, cuando fuimos, que era el día del libro, era una charla, y yo les dije a ellos, cada uno de nosotros somos como un libro. Y a veces podemos escribir nuestra historia pintando, simplemente, o podemos entender nuestra historia leyendo la historia de otro. Exacto. ¿No? Ahí hay como una verdadera conexión. Sí, pero eso requiere parar, prestar atención un poquito, ¿no? Salirse de uno. No digo que sea fácil, porque no lo es. Yo lo recontra yo también promuevo. Escroleo y, y yo también estoy todos ahí pendiente de. Pero tener esa herramienta y utilizarla, y cuando sentimos que aún teniendo toda la información y la estimulación, a veces nos sentimos súper bloqueados y uno dice, ¿pero por qué? Teniendo tantas posibilidades. No, justamente por eso. Justamente por eso. Claro. Porque no, sí. Sí, porque no nos detenemos a realmente ver, bueno, a ver qué siento con esto.
¿esto me representa? ¿Esto es lo que yo realmente quiero? ¿O es lo que creo que quieren de mí? ¿No? ¿O es lo que hay que? Sí, ya con hacerte tiempo para preguntarte, después la respuesta va a venir, ¿no? De Sí. qué es lo que quiero, es por esto, por lo otro, pero a veces yo siento que vivimos como en esta cosa de hay que, o todo el tiempo el estímulo que se te sale de las pantallas no invita a esa reflexión y es lo único que nos va a poder seguir conectando con lo que ya pasó, que es importante. No es que uno tiene que vivir en el pasado, pero es la No. forma de entender el hoy y Sí. entendernos nosotros. Y no repetir a veces. Y no repetir, porque eso también sería maravilloso. Claro, Eso ya es como sí. A ver, acá hubo cosas posgrado que hicieron lo sería que no pudieron, repetir. pero ¿qué podemos Re. hacer para que esto no se repita? Ahora, vos me dijiste en un momento que estás por escribir o estás empezando una novela. Estoy escribiendo una novela. ¿Se puede contar? Con la editorial Planeta. Ok. Es ficción. Hay un poco de personajes históricos y no. Ahora, ¿vos la habías empezado a escribir y fuiste a approachar editoriales o te No, yo había tenido approacharon a algunas vos? reuniones con la editorial Ok. y estaba la idea siempre de hacer un Mulanas o no, como una segunda parte, Sí. hasta que yo fui con una propuesta porque, bueno, me surgió casi en el momento en el que fui a tener otra reunión. Mira. Y gustó la idea y bueno, no quiero spoilear nada. No, no y es spoilees. todo un proceso y estoy ahí como en ese ¿Y lo camino, estás ¿no? disfrutando? De pronto lo re disfruto y después por momentos siento un bloqueo pero después se destraba. Bien. Y cuando empiezo a destrabar es como que ¿Pero lo estás tomando como un trabajo, no sé, de tal a tal hora me siento y escribo o es medio lo que fluya? no te voy a mentir, es muy difícil armar una estructura y decir todos los días de No, tal a tal porque- hora me siento. Pero o hay sea, escritores que refuncionan así y otros que no, por lo que no, escucho. yo no. Claro. Yo, esa disciplina, pero bueno, también es un poco la vida, no es que sean excusas, sino que a No, veces no, hay cuesta hacer más. millones de otras cosas, Hago muchas claro. cosas. Y bueno, igual sí, trato de no alejarme mucho, porque si no pierdo la conexión Claro, con lo que con va. lo que va. Y cuando siento que estoy un poco bloqueada, me obligo a quedarme enfrente y de última escribir cualquier otra cosa, Y pero desbloquearte, quedarme ahí. claro. Y de pronto vuelve, sí. De estas mujeres que estudiaste e investigaste y te metiste bajo su piel, ¿con alguna te sentiste más identificada o no? ¿O te sentís parte de todas? Me ¿Todas siento son parte de tuyas? todas, pero hay algo, yo creo que por algo elegí también Sí, las seguramente. que elegí, porque en algún punto me sentí identificada. La primera es bastante fuerte La India y de hecho la Catalina. puse como la lengua, es esa voz, ¿no? Que la usaron como mediadora, en realidad, Mira, ¿no? Como la Malinche. Y sí, ahí hay como una parte de mí, pero también una va viviendo dentro del mismo proceso, distintos momentos. Claro. Entonces por ahí puedes resonar más con una o con otra dependiendo el momento en el que estás, claro. ¿no? Yo no sé si hubiese sido tan valiente como Juana Zurduy de salir en batalla, o sea, pero puedo resonar con otro momento de su vida en el que se sintió completamente abandonada y sola y no saber a quién acudir. Sí, y que además eso nos pasa a todas, ¿no? Como que hay momentos en los que uno dice, yo no podría haber hecho lo que hizo el otro, Sí. pero el contexto es el que te lleva a esa necesidad y esa misma persona tan valiente o tan audaz, por momentos se siente sola o quebrada o incapaz de... Y cada una tiene Total. su propia batalla, además, Además, ¿no? Además. Y lo que puede parecer un montón para una persona, tal vez para uno no tanto, y al revés. Es así. Pero bueno, la primera tiene que ver con esa voz, ese decir, que
la India Catalina, bueno, tiene una historia muy especial. Si alguien quiere comprar el libro ahora, ¿a dónde se compra? Entrando a tu página. En el sitio está el Ok. libro y nosotros distribuimos a todo el país. Decí cómo es el sitio. Mulanas.com. Muy bien. Y en la cuenta de Instagram Ser Mulanas, ahí también te lleva al sitio. Perfecto. Y está toda la información. Y después están distintas pequeñas librerías. Está en la tienda Malva, por ejemplo. Qué bueno. Está en Pivot, está Qué bueno, en porque Libros ahí del también Pasaje. se me ocurre que van muchos turistas. Sí. Y está bueno. Estamos empezando a llevarlos a más Sí, me lugares imagino. que también estén vinculados con libros que tengan, que sean conceptuales o que sean de artistas, porque tiene un poco de eso. Tiene mucho Si de bien eso, hay sí. como literatura y distintos géneros literarios, ahí hay el género epistolar, hay una entrevista, hay como una crónica. No, y además el libro es hermoso. Sí, las chicas hicieron un laburo espectacular. Si vos pudieras volver el tiempo atrás en tu propia vida y hablar con tu versión más joven en algún momento de este recorrido, ¿qué te dirías y cuándo sería? No sé. Anímate y relájate. Relájate sobre todo. Eso todavía hay que metérselo. Sí, pero anímate y relájate y también la abrazaría. Porque también le diría, bien. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien, sí. Qué bueno, Emilia, un millón de gracias. Un placer. No, igualmente. Gracias por este Privilegio. espacio. No, un privilegio. Gracias. ¿Vamos?